A mediados de marzo, en una tarde nevada, dos jóvenes se encontraban en un callejón. El rubio fumaba mientras el otro esperaba tener coraje para confesar sus sentimientos. Solo había pasado 2 semanas desde que se conocieron, pero el más alto dijo lo que sentía por el contrario. Jung-won no tuvo de otra que dejarle las cosas claras, y es que tenía un amante desde hacía 6 años, además de que era alguien poliamoroso, dejando sin palabras a Tae-hee. En su primer día de clases en la universidad, el pelimarrón tuvo un incidente con un Sunbae. Este lo regañó delante de muchos alumnos y por ello los rumores corrieron, diciendo que era alguien problemático y que no sabía respetar a sus mayores. Al parecer, Tae-hee seguía teniendo mala suerte para hacer amigos, y su apariencia sombría no ayudaba demasiado para que otros se acercaran. Sin embargo, esto cambió cuando otro Sunbae se acercó a él para sentarse a su lado en una clase. Por más que había escuchado los rumores, decidió conocerlo. Era diferente al resto, y además de ello, era un chico guapo. Luego de haberse confesado en aquel callejón, averiguó sobre qué era una relación poliamorosa, entendiendo que su Sunbae podía tener algo con él con el consentimiento de su otro amante. Todavía los términos lo confundían, y pensó que el rubio era buena persona, pues no lo forzó a tener algo con él luego de la confesión, simplemente le dio tiempo para que pensara si quería tener una relación así con él y decidió llamarlo para aceptar. Mientras los días pasaban y ambos avanzaban en su relación, Jung-won le fue regalando varias cosas. Al mayor le gustaba mimar al pelimarrón, pero este por más que quería regalarle algo, no podía porque vivía solo y apenas tenía dinero para pagar sus obligaciones. Por ello decidió tomar un trabajo a tiempo parcial en una cafetería y empezaría en una semana. Tae-hee no dudó en mensajearle sobre la buena noticia a su Sunbae, quien en esos instantes se encontraba disfrutando en la cama junto a su otro amante. El pelimarrón llegó a la cafetería para su primer día, conociendo a uno de los empleados quien se llamaba Jeon y aparentaba ser alguien amable. Este le explicó cómo usar la caja registradora, pidiéndole que se acercara, y así Tae-hee se puso tras él, dejando que su aroma llegara al pelinegro, notando quién era realmente el chico nuevo. Así le preguntó su especialidad, y al enterarse sobre esta y que era de primer año, confirmó sus sospechas, pero no dijo nada, solo mantuvo distancia con él y empezó a actuar frío y exigente. Pasaron 2 semanas desde que empezó el trabajo y el mal ambiente que ocasionaba Jeon solo provocaba que se sintiera peor, parecía odiarlo, aunque no entendía las razones para ello. Estaba tan agotado que, incluso en clases, Jung-won notó su cambio y trató de animarlo, pero el pelimarrón intentó decirle que no se preocupara. Esto lo dijo debido a que no le gustaba que lo cuidaran como a un niño, por la diferencia de edad de 6 años con el rubio. Más tarde, Tae-hee se tropezó con Jong-jun, un compañero de clase, a quien ayudó a recoger las bebidas que se cayeron. Esto impresionó al contrario, no conocía ese lado amable y pensó que lo odiaba. Sin embargo, el más alto dijo que no era así, solo que era alguien tímido. Su compañero, al entender cómo era realmente, le aconsejó que comunicara más su sentir con los demás para que no lo malinterpretaran. Al salir de clase, decidió sincerarse con su Sunbae, a quien le contó todo el infierno que estaba pasando en su trabajo, y fue consolado por Jung-won. Le parecía injusto que trataran así a un chico guapo como lo era su menor. Así le prometió que no iba a pasar de nuevo y todo iba a estar bien antes de darle un dulce beso. Al día siguiente, en la cafetería, Jeon inesperadamente se disculpó con él por su mal comportamiento. No obstante, la actitud extraña del pelinegro puso incómodo a Tae-hee. No sabía si sus disculpas eran porque quería otra cosa de él, puesto que no parecía muy sincero. A la hora de cerrar el local, apareció quien menos esperaba, Jung-won, quien presentó a ambos. Jeon era su amante de 6 años, lo que dejó impactado al menor de los 3. Cuando estuvo a solas en el coche del rubio, decidió enfrentarlo, pues el único que no conocía lo que pasaba era él, y se sentía un tonto por ser excluido. Ahora entendía por qué el cambio de actitud del otro chico. Su Sunbae se disculpó por este. Había ido a recogerlo ese día para dejarle en claro al pelinegro que Tae-hee era su otro amante. Los días pasaron y el pelimarrón no podía dejar de pensar en cómo el pelinegro actuaba extraño a su alrededor, y se preocupó por lo que sentía de la situación, así que se animó a invitarlo a beber luego del trabajo. Una vez en el restaurante, el menor le preguntó cómo descubrió que era el otro amante de su Sunbae, a lo que Jeon respondió que fue porque él era totalmente el tipo de Jung-won, además que pudo notar el perfume de este en él.
Se disculpó de nuevo por su actitud, diciendo que se puso ansioso porque era la primera vez que el rubio estaba con alguien de su misma especialidad. Le contó también de cómo se conoció con este y fue en la secundaria. El pelinegro estuvo en el equipo nacional de taekwondo, pero por una lesión tuvo que dejarlo, y en ese difícil momento Jungwon estuvo a su lado. Tae-hee le cuestionó si es que resentía que su Sunbae conociera a otras personas. No obstante, Yeon no lo culpaba, él era así y aceptó tener ese tipo de relación, solo iba a esforzarse en ser mejor para el rubio. Al terminar la cena, el pelimarrón le pidió que se trataran como amigos la siguiente vez que se vean, lo que aceptó el mayor y se despidió con una sonrisa. Días después, Jeon se dirigió a la casa de Jungwon, quien lo llamó para hablar, pero el pelinegro creyó que lo llamó para romper, suplicándole que no lo hicieran. Sin embargo, el más bajo le aclaró las cosas y se disculpó por haber sido duro con el asunto de la cafetería, terminando ambos en la habitación hasta que el más alto acabó agotado y le comentó al rubio que hacía unos días cenó con Tae-hee y por error tomó su identificación, pidiéndole que se la regresara en su nombre. No obstante, esto detonó un recuerdo en Jungwon, pues hacía poco el menor le pidió que no fuera a verlo a la cafetería, y cuando Yeon se enteró, se sorprendió. Al parecer el pelimarrón estaba preocupándose por cómo se sentía él, y lo mejor sería si este mismo le devolviera su identificación. Así lo hizo al día siguiente, solo que fue hasta su escuela para ver a Tae-hee, lo que hizo preocuparse a este porque sus edificios estaban lejos el uno del otro. Mientras hablaban fueron interrumpidos por Jung-joon, quien estaba en un apuro. El equipo de fútbol de su escuela necesitaba jugadores para un partido, y como Yeon era de educación física, fue arrastrado hasta la cancha. Ahí se quitó su sudadera, pero el más alto notó todas las marcas en su cuello, por lo que le advirtió y tuvo que ponerse la sudadera de nuevo. Mientras Soo-hyun jugaba, se puso a pensar sobre las marcas que vio. Era más que obvio que sus dos mayores tenían intimidad y él deseaba pronto estar con ellos y no ser excluido. Al estar pensativo, el pelinegro se acercó a él. Había terminado el partido y por supuesto ganó, por lo que tuvo que irse a cambiar de ropa, dejando a Tae-hee junto con Jung-joon, quienes pronto fueron abordados por el Sunbae que le hizo problema el primer día de clases. Aquel chico volvió a molestarlos, diciendo que los saludaran adecuadamente, y debido a que el castaño quería apaciguar las cosas, el mayor lo pateó, enojando al más alto, pero antes de que éste se interpusiera, Yeon apareció para enfrentarlo. Dijo al chico que si disfrutaba tanto de golpear a sus menores, lo intentase con él, pues era del consejo estudiantil. Le advirtió que no lo hiciera de nuevo y pidió a Jung-joon que si pasaba algo así en el futuro, le avisara para poner a ese chico en su lugar. Tanto Tae-hee como Hyun se dirigieron al trabajo. En el camino el más alto estaba satisfecho de que Soo-hyun los protegiera, pero él dijo que podía encargarse de esas cosas, a lo que el pelinegro acarició sus cabellos con dulzura, y esto provocó que el corazón del menor se agitara. Las semanas pasaron y se acercaron los exámenes parciales. Durante todo ese tiempo, y luego de descubrir lo que sentía por Yeon, las cosas con Jungwon fueron extrañas. Él lo había ayudado a estudiar para los exámenes. No obstante, fue esquivo en cuanto a los besos o estar mucho tiempo a solas. Parecía evitarlo románticamente, y aquello lo estaba molestando porque se suponía que eran amantes. Estaba tan frustrado que aceptó un cóctel de sus amigos por más que no le gustara el alcohol, pero solo una bebida bastó para que cayera totalmente borracho, por lo que Jung-joon tuvo que llamar a Jungwon para que se lo llevara a casa. Cuando llegaron en auto, el rubio se acercó a su asiento para preguntarle si estaba mejor. Pero el menor no tardó en besarlo intensamente, pues extrañó ese tipo de contacto, confesándole que lo quería mucho. El más bajo dijo que también sentía lo mismo. Sin embargo, el pelimarrón reclamó que no parecía así por cómo lo trató últimamente, y el otro tuvo que disculparse por su actuar, solo quería que disfrutara esa etapa de su vida. Por eso Tae-hee aprovechó en pedirle quedarse en su casa la siguiente semana, porque era su cumpleaños. Ese día llegó y tuvo una cita con Jungwon para culminar en la casa de este, donde se dieron un apasionado beso. El pelimarrón tenía claro que sería el de arriba, pero cuando estaban por comenzar, se sorprendió de que el mayor fuera el de arriba, preguntándole si debían terminar, pues no quería presionar a su Sunbae a que fuera el de abajo. Este le explicó que no era necesario ponerla, podían disfrutar de otra manera, y cuando estaban en medio de ello, escucharon cómo alguien llegaba a casa. Era Yeon quien los descubrió en el acto. El rubio decidió salir del cuarto para hablar con el recién llegado, cuestionándole si su relación le hacía pasar un mal rato
pues parecía ansioso y su visita no era de casualidad, pues él sabía que ese día tenía una cita con Tae-hee. El pelinegro aceptó que se sentía excluido de la relación. No quería que le gustara más el menor y luego lo dejara. Jung-won lamentó presionarlo tanto como para que pensara así y quiso romper con él, solo que el contrario le suplicó que no y pidió que hablaran después, yéndose de allí. El menor de los tres escuchó la conversación y le dijo al más bajo que él iría a hablar con Jeon, saliendo de casa para alcanzarlo, pero una vez lo hizo, lo encontró llorando y lo abrazó para consolarlo. Más tarde hablaron calmadamente, aclarando que no se odiaban y que la relación entre los tres estaban bien. Tae-hee no pensaba que el pelinegro fuera una molestia, sino que le gustaba su presencia. Al día siguiente, Jeon despertó con un gran problema ahí abajo porque tuvo un sueño travieso con los otros dos, por lo que cuando el pelimarrón le llamó para poder verse, aceptó sin dudar. La cita era en una cafetería, pero cuando llegó no vio al chico, sino que vio a Jung-won. Al parecer fue una trampa del menor y se quedó para platicar con su amante sobre lo que pasó. Lo único que le pedía era no ser el segundo lugar, sino que amara tanto a Tae-hee como a él con la misma intensidad para que ninguno se sienta excluido. Cuando volvieron juntos a casa, decidieron llamar al menor, quien llegó asustado al lugar, pensando que algo malo pasó. No obstante, al verlos tranquilos, se unió a ellos para cenar juntos. Después de todo, disfrutaba de la compañía de ambos. Algunos días después, el pelimarrón vio a lo lejos a sus dos amantes en la universidad, preguntándose qué harían, pues parecían muy animados y bien vestidos, pero no le dio mucha importancia hasta que llegó al trabajo y no encontró a Jeon ahí. Otra trabajadora lo estaba sustituyendo por supuesta enfermedad, aunque él sabía bien que no era así y supuso que tenía una cita con su Sunbae. Luego de un rato recibió una llamada de Jung-won, quien le pidió que fuera a su casa después del trabajo, y así lo hizo. Aunque estaba dudando en ir, creyó que estaba en una cita con Su-hyun. Al entrar a la casa todo estaba a oscuras y escuchó ruido en la habitación, así que se acercó a ver, encontrando a los otros dos en medio de la acción. El rubio planeó aquello para que no solo ellos dos se divirtieran, sino que también lo hiciera el menor. Así los tres lo hicieron toda la noche, siendo el pelinegro el único que recibía. Cuando terminaron, Jung-won estaba en el balcón y fue alcanzado por Tae-hee, el cual le preguntó cómo sabía que también gustaba de Jeon. Este respondió que era fácil, debido a que no trazaba una línea con el pelinegro así como con él. Al día siguiente, tanto el rubio como el menor iban a ir a clases, pero Jeon todavía no despertaba, así que el pelimarrón se acercó, quería darle un beso de despedida para irse tranquilo. Felizmente el chico despertó y se asustó por la cercanía del más alto, quien no dudó en besarlo apasionadamente, y por esto fue que el pelinegro no los dejó ir para poder divertirse de nuevo. Por más que lo pensara, para Tae-hee, ese tipo de relación era buena, aunque no fuera común. Los tres se compenetraban bien tanto en lo íntimo como en la personalidad. Al salir del trabajo junto con Jeon, charlaron mientras se dirigían a la casa de su Sunbae y debido a la cercanía quiso tomar la mano del pelinegro, solo que éste se la apartó fríamente, dejando sorprendido al menor. El otro se excusó diciendo que era su brazo operado y por eso era algo incómodo para él, por lo que Tae-hee le cuestionó si es que él era alguien especial para Su-hyun, siendo callado de inmediato por un dulce beso del mayor, dejándole más que claro lo que sentía. Se dieron algunos besos más debido a lo meloso que era el menor y llegaron tarde a la casa del rubio, quien sospechó lo que había pasado, pero aún así los saludó con una sonrisa, dejando que pasaran a su casa. No olvides darle me gusta, comentar y compartir este videito si te gustó el resumen. Una mención especial al miembro del canal, Tururururu. Saluditos a las siguientes personitas por comentar primero.